También tú has provisto vientres, mi Señor, para cumplir tu propósito en esta tierra, para que seamos la sal, Señor, en esta tierra, para que seas manifiesto, Señor, que tú eres el Dios de vida y que nos permites la vida para un propósito, papá. Seas tú obrando, seas tú manifestando tu gloria y podamos entender cuál es el propósito por el cual, Señor, estamos aquí. Y gracias, gracias porque no hay equivocación en ti. Gracias porque no hay cambio, mi Señor. Todo es perfecto en tiempo, mi Señor, en propósito y en forma. Gracias por todo lo que haces, papá. Toda distracción, cansancio en el nombre de Jesús se va. Obstáculos en el nombre de Jesús. Y seas tú obrando, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La gloria, la honra y la alabanza al Señor. Bueno. Santo es el Señor. Mis hermanos, el tema de hoy es peleando la posición de primogénito y segundo hijo. Amén. ¿Cuántos de aquí son primogénitos biológicos? Levanten la mano. ¿Cuántos primogénitos biológicos son? ¿Cuántos son segundos hijos? ¿Cuántos son terceros hijos? ¿Cuántos son cuartos? ¿Cuántos son quintos? Quinta hija, amén. 2 quintas hijas. ¿Sextos? Sextos. ¿Séptimos? Amén. Todavía hay séptimos hijos. ¿Octavos? Un octavo anda por ahí. Gloria al Señor. ¿Novenos y décimos? Allá hay uno. Allá hay uno. Bendito el Señor. Pues mis hermanos, todo tiene propósito en el Señor. En los tiempos de mi abuela tuvo 17 hijos. Ya se han reducido, pero sí los hay. Y todos tienen propósito. Porque no hay equivocación en el Señor. Nada hay de equivocación. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, lo que nos enseña en esta hora. Porque siempre hay peleas. Los hijos únicos no pelean con hermanos, ¿verdad? Con hermanos. Pero cuando ya son más de 2 sí hay peleas y siempre hay peleas. Pero el primogénito siempre es el primogénito, pero los segundos también son los segundos y los terceros y así sucesivamente. Y no hay equivocación en todo lo que hace nuestro Señor. Bueno, dice su bendita palabra, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que el Padre Eterno, en su grande amor, dice que Él es el Dios de las almas. Y también dice su palabra que Él forma en el vientre del ser humano espíritu y da espíritu y da un alma a cada ser humano. Y nosotros las mujeres, así lo permitió el Señor, nosotros somos una puerta dimensional. Todas las mujeres somos una puerta dimensional de en donde lo eterno viene adentro de nosotros y nace un ser y es formada una carne en cada vientre. Así lo permitió el Señor. Solamente en la Virgen María fue que el Espíritu de Dios hizo sombra en la Virgen María. No así todas las mujeres. Hay un varón que hace sombra en nosotros, ¿verdad? Porque no somos fecundas nada más así, sino es el hombre, el varón, el que hace fecundo a la mujer, y entonces viene ya el espíritu, viene ya en nosotros esa puerta dimensional y nace dentro de nosotros un nuevo ser, y así le place al Señor. Pero desde el primer varón hasta el último hijo que tenga la mujer, todo tiene propósito. Pero vamos a ver qué sucede en estas situaciones. Amén, mis hermanas. Todo tiene propósito. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre.
herencia del Señor. Para el Señor, para el Padre eterno, mis hermanos, Dios está constituyendo una casa espiritual de hijos. Dios está haciendo una casa espiritual de muchos hijos. Y es una herencia del Señor. Una herencia es algo de gran valor, es una herencia, es algo que tiene gran valor a los ojos del Señor. Y hay recompensa para nosotros en el fruto de nuestro vientre. Y a nosotros nos corresponde, y al Padre también le corresponde, que sean como flechas en manos de un guerrero. Ese guerrero es nuestro Señor Jesucristo. Y Él manda esas flechas para que tengan propósito esos hijos, porque cada hijo que nace tiene un propósito en el Señor y no se equivoca. Así son los hijos tenidos en la juventud, porque es en la juventud en la que se tiene hijos. Y nada tiene despropósito. Entonces nuestro Padre está constituyendo una casa espiritual, mis hermanos, de hijos espirituales. Somos terrenales, pero el propósito es que sean hijos espirituales en el reino de Dios. Y vamos a ver aquí lo que dice su bendita palabra. Santo es el Señor, gloria al Señor. Santo es el Señor. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Ya que este tema es un poquito fuerte, les pido que estemos intercediendo en el nombre del Señor. Amén. Dice así, Génesis 25, número del 21 al 26. Génesis 25, del 21 al 26. Y lo voy a leer y vamos a explicar. Dice, y oró Isaac al Señor a favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamó Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, mis hermanos, dice aquí la palabra del Señor que Isaac y Rebeca, el Señor les permitió ser padres, pero aunque ellos tardaron, dice que Isaac oró a favor de su mujer. Aquí hay una parte muy importante que todos los varones tienen que pedir por sus esposas. Todo varón tiene que interceder por su esposa, siempre. Haya concebido ya o no haya concebido, es el varón que tiene siempre que interceder a favor de la esposa. Es algo necesario que la mujer necesita. Y dice aquí que el Señor escuchó esa súplica. Y en el 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? A la verdad, mis hermanos, a la mujer, cuando nosotros estamos en nuestro vientre concibiendo un hijo, para nosotros es un motivo de alegría. Todas las madres, por lo regular, ¿verdad?, es un motivo de alegría y felicidad cuando uno siente dentro de nosotros un bebé que se está formando. Pero en el caso de esta mujer, en el caso de esta Rebeca, era una angustia lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque dice aquí que luchaban dentro de ella. Luchaban. Y dice que le dio respuesta el Señor. Dice, fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? De que había una nación, de que habían mellizos, habían 2 naciones, y esas 2 naciones iban a dividirse. Iba a haber una separación en esas simientes. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, ahí nació Jacob. ¿Y quién más? Y Esaú, Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Cuál fue la descendencia que salió? Los edomitas. Los edomitas. Entonces ahí iba a haber 2 naciones que se dividían, los edomitas y los israelitas. Y el edomita siempre fue enemigo de los israelitas, siempre se opuso al pueblo de Israel, siempre. Entonces ahí literalmente hubo una separación. Por eso ahí dice, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, y el más fuerte
que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, quiero resaltar esto. Así como nacieron estos dos hijos literales, también dentro de nosotros, espiritualmente tenemos un nacimiento, ¿verdad? Que tenemos un nacimiento nosotros. Ahora, cada ser viviente que nace en esta tierra, nace físicamente y va a nacer espiritualmente, nacimos espiritualmente. Y también dentro de nosotros hay dos simientes. Hay dos, vamos a decirle así, naciones. Está una naturaleza divina y está una naturaleza pecaminosa. Y así como literalmente no podían estar la descendencia de Saúl y la descendencia de los israelitas juntos, tampoco dentro de nosotros va a poder estar esas dos simientes. No puede estar la naturaleza divina haciendo amistad con la naturaleza pecaminosa. Dentro de nosotros no, es algo que hay una separación, no se pueden unir. Que aunque muchos lo hacen, que aunque muchos viven así, un falso cristianismo, pero como lo marca la palabra del Señor, siempre van a estar en oposición la naturaleza divina con la naturaleza pecaminosa o carnal. Pero siempre son caminos muy opuestos y siempre van a ser opositores. Y entonces dice aquí, dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros no conocíamos del Señor, el mayor, ¿quién era? La naturaleza pecaminosa. Cuando creemos en Cristo Jesús, viene la naturaleza divina, y aquí depende de cada uno de nosotros, la mayor. Si mi condición natural y espiritual, yo le doy dando prioridad al más fuerte, a la naturaleza pecaminosa, ella va a ser la más fuerte y se va a enseñorear de la naturaleza divina, que es la inferior. Pero si yo decido buscar al Señor, si yo decido que Él sea lo primero, entonces la naturaleza divina va a ser mayor y se va a enseñorear de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces esto es de gran importancia, mis hermanos, porque a veces no entendemos el por qué no tenemos una definición en nuestras vidas, porque a veces no entendemos quién gobierna dentro de nosotros, porque no nos decidimos. Nosotros espiritualmente tiene que siempre ser el primero, ser el mayor, la naturaleza divina, porque para eso fuimos creados, para que esa naturaleza divina sea mayor y venza a la menor. Amén. Y dice aquí más adelante, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella lo dio a luz. Ahora, cuando Esaú, que fue el hijo menor, dice que se asió al talón, significa que él se asió a una naturaleza carnal. Por eso su manera de él era así, que siempre estaba buscando las cosas de una manera negativa, no correcta, engañando y buscando la bendición, pero de una manera carnal, no una manera divina. Entonces por eso estaban esas dos. Entonces, aunque Esaú era primogénito y a él le correspondía toda la herencia, él menospreció las cosas que Dios le permitió. Entonces el mayor servirá al menor, porque toda persona que tiene una naturaleza de pecado siempre va a vencer, pero nosotros tenemos una naturaleza divina, es la que va a vencer. Eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Ahora vamos aquí. ¿Qué es la definición de primogénito? La primogenitura es un privilegio y responsabilidad para el hijo mayor, quien recibe el doble de la herencia y la bendición de su padre para cumplir la comisión y el cuidado de su madre y sus hermanos. Entonces, mis hermanos, la primogenitura era un privilegio y todos buscaban la primogenitura. ¿Por qué? Porque le daban doble herencia, doble porción. Pero la responsabilidad que él tenía cuando recibía la primogenitura, mis hermanos, era cuidar esa herencia, el que instruía a la familia, porque él pasaba a ser como un sacerdote, y también él quedaba bajo el cuidado de la madre y de los hermanos cuando los padres partían. Esos eran los trabajos que hacían. Entonces, ¿cuántos de aquí hay primogénitos? Levanten la mano. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad de ustedes?
¿Cuál es la responsabilidad del primogénito? Era responsable de cuidar la herencia que le tocaba, cuidar a la madre cuando el padre partía, cuidar a los hermanos, guiarlos en instrucción. Era prácticamente cuando el padre partía, era el sacerdote de la casa, era el que tomaba decisiones fuertes. No era para enseñorearse, no era para sentirse el grande y el poderoso y ver a los hermanos menores y no, era para estar al pendiente de la casa. Entonces, ¿cuántos primogénitos espirituales hay aquí? Ya saben entonces cuál es la responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Ver a los hermanos menores. Ver a los hermanos menores, estar ahí al pendiente de los hermanos menores. Bendito sea el Señor. Ahora, aunque sabemos, mis hermanos, que en este matrimonio de Isaac y Rebeca, dice en su palabra que ellos tenían preferencia por los hijos. ¿A quién amaba el papá? ¿A quién? ¿Y la mamá? A Jacob. Entonces, cuando hay primogénitos, a veces la mamá aún así tiene preferencias y todo le da al primogénito. Pero ¿qué causa en los otros? Celo, envidia, inconformidad, coraje. Exactamente. Todos quieren la herencia, muchos. Pero yo conozco casos, mis hermanos, en que he escuchado, bueno, no quiere la primogenitura mi hermano, mi hermana, yo la voy a pedir, yo la quiero, pero eso depende del Señor. Ahora, las preferencias, mis hermanos, y lo digo como responsable de esta casa, hemos visto, mis hermanos, que ustedes, cuando son padres en esta casa, hemos visto que los de arriba se sienten muy mal porque ven esas preferencias. ¿Me estoy explicando, papás, mamás? Hemos notado allá arriba que ustedes hacen diferencia entre sus hijos y sus hijos ya se sienten mal. Sus hijos están teniendo problemas porque sus hijos dicen todo al chico y nosotros nada. Y todo lo consienten a los chicos y ellos les dan todo y todo. Y yo no me hacen caso. Estoy mencionando esto, mis hermanos, para que tengan cuidado. Porque esto va a seguir aunque tengan 20 años y 30 años. Porque el mal ya se hizo desde pequeño. Y hay una diferencia entre los hijos. Y aunque crezcan, si ahorita se está viendo esa diferencia que lo estamos notando acá arriba, eso va a seguir. Aunque sus hijos ya sean grandes, eso va a continuar. Por eso lo estoy mencionando, mis hermanos. Porque es algo que no se debe de dejar de pasar. Ustedes tienen que tratar a sus hijos. Todos son diferentes, todos los hijos que tenemos son diferentes. Todos. Pero aunque sean diferentes, nuestro trabajo es, mis hermanos, identificar el propósito de ese hijo, identificar sus dones para trabajar en ellos y nosotros impulsarlos como padres para que el hijo cumpla el propósito de Dios y no hacer diferencia con los hijos, ni chiquitos ni grandes, porque a veces cuando son grandes sigue ese mismo patrón de hacer diferencia con los hijos, aunque ya se han casado, aunque ya sean aparte, siempre, mis hermanos, se hace diferencia con los hijos y eso marca. Entonces debemos nosotros de tener cuidado qué estamos haciendo con nuestros hijos, sea primogénito, sea segundo, sea tercero, sea cuarto, cualquier lugar de hijo, nosotros, cada uno de ellos tiene diferentes propósitos y nosotros tenemos que identificar eso. Cada hijo es especial, cada hijo es diferente. Y sí, yo me doy cuenta que sí hay diferencia y siempre marca a los hijos cuando hay diferencia y no debe de ser así. Cada hijo es diferente, pero tenemos que identificar para impulsar a esos hijos que cumplan el propósito de Dios y no hacer diferencia ni marcarlos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos,
aunque la Biblia habla de primogénitos, también habla de segundos. Ahora, en el caso de Esaú, fue primogénito, pero él guardó, procuró su bendición, su primogenitura. No, a la verdad no. Esaú dice que profanó su primogenitura, la menospreció. Fue profano él. Aunque lo tenía todo, no lo quiso. No lo quiso, lo menospreció. Y entonces pasó a su hermano. Ahora, ¿saben quién otro más? Rubén. Rubén fue el hijo de Jacob. Y a la verdad él también profanó su primogenitura, la menospreció. ¿Sí se acuerdan qué hizo este hijo? Dice que subió al lecho de su padre y profanó el lecho de su padre. Por eso le fue quitada la primogenitura. Entonces hay primogénitos que no valoran lo que el Señor les dio. Lo estoy hablando en lo literal y lo estoy hablando en lo espiritual. Porque aquí hay hijos espirituales, ¿verdad? Primogénitos. Entonces no se valora la primogenitura literal, no se valora la primogenitura espiritual. Y es importante que nosotros analicemos esto, mis hermanos. ¿Se acuerdan, mis hermanos, del hijo pródigo? ¿Quién pidió la herencia? El menor, el hijo menor pidió la herencia, ¿verdad? Pero dice que se fue y malgastó toda su herencia, pero dice que regresó arrepentido, ¿verdad? Pues no tan arrepentido, ¿verdad? Porque necesitaba él comidita, ¿verdad? No era por amor al papá, pero regresó. Entonces aquí podemos ver un hijo menor que tampoco valoró cuando estaba en casa. Pero ¿qué pasó con el primogénito? ¿Valoraba también su primogenitura? ¿Valoraba que estaba con papá? No. Entonces aquí podemos ver que tanto en esa casa que el primogénito como el segundo, ninguno de los dos valoraban lo que tenían. Entonces es lo mismo hoy, mis hermanos. Podemos ser los primeros, podemos ser los segundos, los terceros, pero no valoramos lo que tenemos en casa. No valoramos tener un padre, no valoramos tener una madre. Y estamos profanando lo que el Señor nos ha dado. No lo valoramos, no lo menospreciamos, no lo cuidamos. Y es muy importante que nosotros como hijos lo hagamos. Puede ser, mis hermanos, que nosotros como no lo valoramos, nuestros hijos tampoco lo valoren. Y los nietos tampoco lo van a valorar. Porque yo ya he visto aquí varias generaciones y puedo observar que se está repitiendo ya hasta la tercera generación esto mismo, mis hermanos. Y eso es preocupante, porque nosotros como padres tenemos que hacer algo, no podemos estarnos quietos. Tenemos que hacer algo desde ya. Y empezamos desde que los varones, porque ellos ponen la semilla, el varón y la responsabilidad de estar orando por su esposa. Todo varón tiene que estar orando por su esposa para que le vaya bien y esté bien la esposa y estén bien los hijos. Porque si no hay una buena sanidad en el matrimonio, no importa que sean matrimonios separados, tienen que tener una buena relación con la familia. Porque si no, esto se va a repetir, no solamente en los hijos, sino en los hijos de los hijos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado que tanto los primogénitos como los segundos y los demás hijos a veces no valoran las cosas. Pero a veces es porque uno como padre no pudo instruir a los hijos, pero nunca es tarde para ponernos a cuentas, mis hermanos. Nunca es tarde para nosotros podernos meternos en el Señor para sanar a nuestras generaciones y las simientes que vienen. Amén. Bendito el Señor, santo es el Señor. Ahora dice la palabra de Dios: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general, iglesia de Dios de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, mis hermanos, Dios está preparando una iglesia de puros primogénitos. Dios está preparando una iglesia de puros primogénitos. ¿Por qué la prepara así, mis hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo es el primogénito por excelencia.
Él es el primogénito, mis hermanos, de toda la creación, dice su palabra. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Él es el primogénito del Padre. Él es el primogénito de entre muchos hermanos, porque Él viene siendo nuestro hermano mayor. Él es el primero en todas las cosas. Él es el primero, pero también quiere que nosotros alcancemos esa primogenitura, esa bendición en el nombre del Señor. No porque seamos menospreciando los segundos, sino porque tienen una herencia especial todos los primogénitos. Pero en nosotros consiste el que nos guardemos y valoremos esa primogenitura espiritual que el Señor nos está dando a nosotros por medio de Jesucristo. Porque nosotros tenemos, aunque seamos segundos, terceros, cuartos, quintos o el número que sea, nosotros tenemos una primogenitura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él alcanzamos esa primogenitura. Amén. Ahora dice aquí Lucas 10:38. Dice, y mientras ellos iban de camino, Él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba palabra. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a Él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, mis hermanos, siempre andaba de lugar en lugar. Y una de las casas que mencioné que iba con mucho agrado, no digo que en las otras no, ¿verdad? Era la casa de esta familia que era Marta, María y Lázaro. Ahora, mis hermanos, en esta casa dice que nuestro Señor Jesucristo entró, pero dice esta versión que Marta era la primera. Siempre que en la palabra de Dios son mencionados ciertos personajes, el orden marca el lugar, la primacía. Así como son puestos los nombres, está indicando el nombre de quién era el primero, de quién era el segundo, de quién era el tercero, siempre. Entonces aquí cuando dice que llegaba, dice, y ella tenía una hermana que se llama, más atrás, dice, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces la dueña de la casa, ¿quién era? Marta. Entonces aquí está marcando que la que le recibía y que la dueña era Marta. Significa que entonces ella era la primera, que ella era la primogénita de esa casa. Después dice que también tenía una hermana que se llamaba María. Entonces ella era la segunda. Aquí no menciona a Lázaro, pero en otros pasajes es mencionado Lázaro y se entiende por el orden que lo están mencionando que era Lázaro el número 3. Entonces la primera era María, ¿verdad? Y ella dice que le recibió. Entonces ella era la que organizaba, ella era la que estaba organizando que todos estuvieran bien y que todos tuvieran sustento y que todos tuvieran acomodo. Era la labor de ella. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando, mis hermanos, acerca de las características de Marta. Y en este caso, esa casa se está hablando como iglesia. Entonces en las iglesias hay Martas y en las iglesias hay Marías. ¿Cuál es la característica de Marta? Dice que aquí Marta estaba muy afanada, haciendo muchas cosas para la casa, ¿verdad? Pero estaba tan afanada y haciendo tantas cosas, ella, que descuidó algo muy importante. ¿Cuál era? Que ella había recibido. ¿Que ella le había recibido a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como mujeres, como hijas de Dios, ya sea varones o ya sea mujeres, podemos nosotros afanarnos en muchas cosas y descuidar la parte más importante. Tal vez ella estaba más preocupada, mis hermanos, para que reconocieran su labor, que ella estaba organizando bien, que ella había hecho bien la comida, que ella tenía bien organizado todas las cosas,
pero descuidó al más importante, que es el Salvador. Todos a la verdad tenemos una actividad aquí. Voy a poner un ejemplo, que recibamos al delegado, al pastor Abraham aquí. Y yo estoy tan afanada en que todo sea organizado, que la alabanza, que las de danza, que los de la limpieza, que todos estén, y lo dejo ahí y le digo al pastor Abraham, ¿sabe qué? Pues mire, ¿por qué no le dice a los que están junto a usted que me ayuden? Porque yo estoy aquí haciendo todas las cosas y… ¿Verdad que no? ¿Cuánto más, mis hermanos, nuestro Salvador Jesucristo? ¿Cuánto más nuestro Salvador? Nos afanamos a veces en muchas cosas, en hacer muchas cosas, pero descuidamos lo más importante, que es el Salvador. No estoy diciendo que sea malo o que se devalúe el trabajo del servicio, porque a la verdad, mis hermanos, las Martas son muy necesarias en la iglesia. Si no hubiera Martas, no habría quien limpió aquí. ¿Sí? Y la labor de Marta es muy importante. Si no hubiera Martas, no habría quien atienda los salones arriba. ¿Me estoy explicando? Y gracias a esas Martas, los niños están con sus maestras. Y ustedes tienen que estar orando por las Martas, porque ustedes están recibiendo un beneficio de esas Martas. Amén. Es muy importante. Ustedes ya llegan y está limpiecito. ¿Dónde está la Marta o el Marto que hizo la limpieza? ¿Dónde está? ¿Ustedes lo vieron? A la verdad es muy importante. Pero también por otro lado están las Marías en la casa. ¿Cuál era la labor de María? Estar a los pies del Salvador. Estar a los pies del Salvador. Y las iglesias necesitan las Marías, porque gracias a las Marías están clamando por los hijos, están clamando por cada uno de ustedes, están clamando por las necesidades de ustedes. A la verdad, en todas las iglesias necesitamos las Martas y necesitamos las Marías. Pero también, mis hermanos, aunque no lo mencioné en el pasaje, cabe mencionar de paso los terceros, que son los Lázaros o las Lázaros, que son los muertos, porque Lázaro estaba muerto. Y hay hermanos o hermanas en la familia que están muertos, pero el Señor es poderoso para darles vida. Pero también por otro lado está los que después de que Cristo Jesús los resucita, están también los que les quitan las vendas a los Lázaros. Entonces todos tenemos una parte muy importante en la iglesia. ¿Se necesitan las Martas que están afanadas? Sí. ¿Se necesitan las Marías? Sí. Porque gracias al clamor de muchas Marías que ruegan al Señor y que están a sus pies, aunque no andan trapeando, pero están ahí postradas clamando a favor de todos los de la iglesia. Entonces es una bendición tanto uno como los otros. Y aún en el hermano menor, que era Lázaro, podemos, toda la familia, las Martas y las Marías, se pudieron regocijar porque el Salvador le dio vida a su hermano. Entonces las Martas y Marías que están en casa, nos regocijamos cuando Dios obra con los que están allá muertos. Entonces todos somos muy importantes, sea primogénitos, sea segundos, sean terceros, sean cuartos. Todos tienen una labor diferente. Yo les pregunto a las madres que han tenido más de 2 y 3 embarazos, ¿son iguales los embarazos? ¿Son iguales los hijos? No. Cada hijo es diferente, porque cada uno tiene una función diferente. Están las Martas, están las Marías, y si hubieran más hijos, mis hermanos, todos son diferentes. Cada uno es diferente y cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Porque unos son ojos, otros son mano, otros son pies, otros son boca, otros son oídos. Cada uno de nosotros tenemos algo importante que hacer en el cuerpo de Cristo. Y no podemos menospreciar. Aquí el punto es la motivación con lo que hacemos las cosas. La motivación de Marta, ¿cuál era?
ser reconocida porque quería tener todo en orden, porque se había descuidado de lo más importante que era el Salvador. ¿Cuál era la motivación de María? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el servicio que estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas? Jamás debemos descuidar la motivación. Tenemos que hacer actividades, sí, pero sin descuidar lo primario. Todas las cosas son importantes, a la verdad, en cada iglesia, en cada casa. Y todos tenemos un papel importante que hacer, porque es necesario que haya Martas y es necesario que haya Marías. Ahora también dice el 41, y respondiendo el Señor dijo a Marta: Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Una de las cosas que pasa en las Martas, mis hermanos, hay molestia, hay inconformidad con los hermanos menores. Y no debe haber molestia. En el servicio que prestamos al Señor no debe haber molestia, mis hermanos, porque entonces ya el servicio que se está dando al Señor no es el correcto. No se puede dar al Señor un servicio en enojo, un servicio en inconformidad, porque ella estaba molesta con su hermana por lo que estaba haciendo. Estaba juzgando a su hermana y estaba molesta. Y esto es para todos los que estamos aquí como siervos. No podemos estar inconforme con el servicio que está dando un hermano, o tal hermano, o varón o mujer. Cada quien es diferente y cada quien es especial. No podemos estar juzgando, criticando el servicio de nuestros hermanos. Dios juzgará a cada quien su servicio, porque Dios sabe todas las cosas, y a la verdad todos somos diferentes. Si estamos dando un servicio en molestia, no es lo correcto, no está bien, y debemos de tener cuidado, mis hermanos. Aunque todos somos hijos y todos somos una familia, no podemos estar inconforme con los servicios o criticar el servicio de alguien. Son necesarios todos. Amén. Son necesarios todos los servicios. Amén. Vamos a la siguiente. Dice Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, mis hermanos, todo lo que hagamos al Señor, ¿cómo tiene que ser? No hagáis nada, mis hermanos. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que sea una actitud humilde. Dice, y considere al otro como más importante que sí. Entonces, cada uno de nosotros debemos ver al menor como más importante. Porque ¿cómo veía Cristo Jesús y cómo les enseñaba a sus discípulos? Dice: yo no he sido llamado a ser servido, sino a servir. Entonces, cada servicio que nosotros damos, tenemos que considerar a los que están más abajo. ¿Sí? No podemos ver por cualquier servicio que tengamos a los demás como poca cosa, porque el Señor no se agrada. Dice aquí Lucas 6:46, dice: ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis? No se ve bien, no hacéis lo que yo digo, dice. A veces, ¿sí saben por qué se le decía a las personas Señor? Cuando era el que mandaba, cuando era el jefe, era el patrón, por eso se decía Señor. Si a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo le decimos Señor, es porque estamos sometiéndonos a Él totalmente. Entonces tenemos que obedecerle, y no podemos hacer nada, mis hermanos, nada por egoísmo o por vanagloria, sino tenemos que ver a nuestros hermanos como lo más importante. Amén. Dice aquí Proverbios 16, 18 y 19, dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín. Primera de Pedro 5:5. Asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos vestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
santo es el Señor. La verdad, mis hermanos, a Dios no le gusta, no es que no le guste, aborrece, detesta, no soporta la altivez, no soporta el orgullo. No es que no le guste, es un grado más superlativo. No tolera el orgullo ni la altivez en nada. Entonces es importante que nosotros nos analicemos y que no hagamos nada por orgullo, por altivez, delante de Dios ni delante de los hombres. Amén. Miren, hermanos, aquí estas citas de Mateo 10, 1 al 4, Marcos 3, 13 al 19, Lucas 6, 12 al 16. Todas estas citas hablan, mis hermanos, respecto al llamamiento de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que llegaron a ser apóstoles. Pongan atención, mis hermanos, pongan atención, no los quiero distraídos. Repito, nuestro Señor Jesucristo, y cuando están escribiendo los libros de la palabra del Señor, siempre lo ponen en el orden del llamamiento. Siempre tienen un orden. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y así los puse en ese orden, checando estas citas. Entonces, uno de los primeros que siempre son mencionados es Simón, Pedro y Andrés, que eran hermanos carnales. Simón y Andrés eran hermanos carnales. Estos dos eran pescadores. Ajá. Después también vemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, que les decían como hijo del trueno. Eran reconocidos como hijos del trueno. Estos dos también eran hermanos carnales. Ajá. Después sigue Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, hijo de Santiago, Simón llamado Celote y Judas Iscariote. Esos son los 12 discípulos que el Señor Jesucristo mandó a llamar, pero ese es el orden que marca la palabra del Señor. Así los llamó. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, ya hemos leído muchas veces la palabra del Señor. ¿Cuál de ustedes consideran? Aquí no está mencionado Pablo, ¿sí? Porque fue llamado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, ¿quiénes tienen más presente de estos discípulos, de estos apóstoles? ¿Cuáles son los más que los tienen más presentes en su vida de ustedes? Los más importantes. Pedro, Juan, Pablo. Pero el Señor Jesucristo también tenía ciertos discípulos que eran siempre los que los mencionaba él. Siempre mencionaba muchas veces Simón, Jacobo y Juan. Siempre. Y nosotros también podemos tener nuestros predilectos. Pero ¿cuál era el más importante? ¿Cuál de todos? Tomás solamente menciona por lo incrédulo. Bartolomé no es muy reconocido. Tadeo, Judas porque fue el que traicionó. Pero ¿creen ustedes que todos fueron importantes o no? ¿Todos hicieron algo importante? Sí. Porque por eso fueron llamados. Que cada uno tuvieron ciertas cosas y cosas que cumplir y hacer en el propósito de Dios, labores específicas, sí. Sí hubo ciertos discípulos que tuvieron que hacer ciertas cosas llamadas por el Señor, pero no por eso no dejan de ser importantes. Ahora, ustedes poniéndose en esa medida de los números de hijos de cada familia, ¿creen ustedes, sienten que no son importantes en su familia? Cada hijo es diferente, así como aquí. Todos tienen un propósito que cumplir en la familia de ustedes y en la mía.
Yo tuve 6 hermanos y cada uno de esos hermanos tienen un propósito que cumplir. A lo mejor esa labor se va a notar más, a lo mejor en otras no se va a notar, pero no por eso no dejan de ser importantes. Así en tu familia. Todos los números de hijos que son, todos tienen algo que cumplir y hacer. No importa si se ve o no se ve, no importa si se ve que se destaca o no se destaca, tiene algo que cumplir. Nosotros y nuestros hijos. Pero siempre es mencionado Simón, Jacobo y Juan, los que siempre nuestro Señor Jesucristo llamaba, siempre, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Estaban ahí. Y los llamaba exclusivamente, vente, vénganse ustedes. ¿Se acuerdan cuando la hija de Jairo? Solamente a Simón, Pedro, Jacobo y Juan. No a todos los llamaba, aunque fueron llamados todos. Pero todos tenían que cumplir un propósito en Dios. Habrá cosas que hicieron, algunas cosas que no están narradas, pero las hicieron, porque ese fue el propósito del Señor. Muchas veces no sabemos cómo murieron Bartolomé, Felipe, Tomás, pero fueron importantes. A lo mejor a la verdad tú no te das cuenta si tus hermanos oran por ti, o si tú tendrás que orar por tus hermanos, pero tenemos y tienen que cumplir un propósito en Dios, y tenemos que hacerlo, porque cada hijo es diferente y cada uno tenemos que cumplir un propósito diferente en el Señor. ¿Sí saben ustedes, mis hermanos, cuál era el propósito de, qué es lo que hacían Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, que eran reconocidos como hijos del trueno? ¿A qué se dedicaban? Ahora voy a hacer otra pregunta. Simón, Pedro y Andrés, ¿a qué se dedicaban? A la pesca, eran pescadores y eran hermanos carnales. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, que los dos eran reconocidos como hijos del trueno, ¿a qué se dedicaban? Ellos se dedicaban ¿a qué? A remendar las redes. Eran pescadores, pero se dedicaban a remendar. ¿Creen que era necesaria esa actividad? Sí, porque si pescan y las redes están rotas y todos los peces se van, ¿y dónde están aquí los que remiendan? Donde llegan los peces y ustedes están remendando y atrapando los peces. ¿Dónde están? Dicen, no me han dado la aguja. ¿Son importantes los pescadores? Sí, pero son importantes los que remiendan, ¿sí? Y son importantes los que cocinan los peces. Todos son importantes, mis hermanos. Todo a la verdad es importante y todos tenemos algo que hacer en el nombre del Señor. Bendito el Señor, santo es el Señor. Dice aquí, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. ¿A qué Juan se refiere? Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. ¿A cuál Juan es? Juan el Bautista. Y vio a Jesús que paseaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00
Uno de los dos que oyeron que Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Puse esta cita, mis hermanos, para hacer notar la labor de Andrés. Me voy a ir para atrás en esta lámina. Simón, Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan eran hermanos también. Entonces, aquí en la cita dice que Andrés era discípulo de Juan. ¿Sí? Era discípulo de Juan el Bautista, era seguidor de él, era su maestro. Pero dejó a Juan el Bautista y fue y siguió a Cristo Jesús. Y al saber que era el Mesías, fue y se lo presentó a su hermano carnal, que era Simón Pedro. ¿Sí? Pero él se lo presentó, pero siempre que tenía algo especial nuestro Salvador Jesucristo, a él no lo llamaba. ¿A quién llamaba siempre? Llamaba a Simón Pedro, llamaba a Jacobo y llamaba a Juan. ¿Creen que le haya molestado a Andrés? Pues si él se lo presentó. Él se lo presentó. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguien invita y lo trae aquí a alguien. Y tú ya tienes años aquí y invitas a alguien. Y resulta de que al 6 meses ya está hasta acá. Y tú se lo presentaste y ya después tú no eres tomado en cuenta. Hoy tú invitas a una hermanita y apenas llega y ya después al medio año ya está aquí danzando y ya a ti ni te hacen caso. Esto le pasó a Andrés. ¿Era importante la labor que hizo Andrés? Porque a la verdad el propósito de Pedro era grande. La labor para el cual fue llamado Pedro fue muy importante, apóstol a los judíos. Pero se le presentó su hermano. Y aparentemente fue el que destacó más, fue el que hizo más, que su sombra hacía milagros y grandes cosas hizo Pedro. Y Andrés ni siquiera lo llamaba el Salvador. Él no estuvo en la transfiguración, él no estuvo ahí cuando la hija de Jairo, tiene pocas que se mencionan, pero sí es una cosa muy importante. Andrés fue el que trajo al muchacho para la multiplicación de los panes. También cumplió cosas importantes, pero no son tan mencionadas como los otros. Por eso la palabra dice, tú tienes que ver a los menores como más importantes. Si al Señor le place así, que tu hermano menor sobresalga aparentemente más, bendito el Señor, porque tú estás aportando para el reino de los cielos. Porque este Andrés aportó su hermano que crezca, porque él quiso compartir, que su hermano conociera al Salvador. Entonces, ¿cuál era la motivación de Andrés? Que conozca a mi hermano al Salvador. ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación? Que crezcan nuestros hermanos, aunque yo no sea reconocida, porque entonces ya tenemos una motivación mal en nuestro corazón y debemos de tener mucho cuidado en nuestra motivación. No importa si el que vamos a invitar y acaba de llegar, a los 15 días ya está aquí o ya está aquí predicando. No importa, porque el Señor es el que pone y el Señor es el que llama. No debe haber en nosotros egoísmo ni vanagloria. Si al Señor le place, pero cada hijo tiene algo. Todos los discípulos tuvieron algo importante que hacer. A lo mejor no quedó escrito, pero no por eso a los ojos de Dios no tiene importancia. Porque ¿cuántas veces tú has visto que están aquí trapeando?
¿Te das cuenta? ¿Sabes el horario? ¿Sabes quién limpió ayer? Pero estás gozando de ese beneficio, ¿verdad? Estamos gozando de ese beneficio. ¿Tú sabes quién invirtió en los cimientos de esta casa, en las fachadas? ¿Quién pintó la iglesia? ¿Tú sabes? No sabes, pero gozamos de un beneficio. Así es en el reino de los cielos. Todos aportamos algo, mis hermanos. Todos aportamos algo. Se vea o no se vea, estamos aportando en el reino de los cielos. Y Dios paga a cada quien las cosas. Dios paga, porque Él es bueno, Él es fiel. ¿Tú te enteras quién repara las cosas de los techos? ¿Quién tapa las goteras? ¿Tú te enteras? ¿Tú te enteras cuando se están quemando en el techo y que las láminas están bien calientes y se hacen ampollas? Pero la verdad es muy necesario, porque si no, tenemos aquí un montón de goteras. Pero todo, mis hermanos, el Señor lo ve. Todo es importante en el reino de los cielos. Y tenemos que estar intercediendo por nuestros hermanos. Y entonces aquí está Andrés, que él presentó a nuestro Señor Jesucristo, y dice el 42, entonces lo trajo a Jesús y mirando le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas. Mateo 4, 18 al 21. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echándole una red al mar porque eran pescadores, le dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otro de dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Todo es importante, mis hermanos. Simón, Pedro y Andrés eran pescadores, y Jacobo y Juan remendaban redes, pero todos ellos, mis hermanos, tuvieron que dejar a sus familias. Ellos tuvieron que dejar a su padre. Y cuando el Señor nos llama, tenemos también que dejar muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas, porque lo necesitamos dejar para cumplir el propósito de Dios. Y cuando el Señor nos llama, cuando dejamos las cosas, nuestra familia va a ser bendecida. Porque así como la vida de estos discípulos tuvieron grande alcance en ser bendición para sus familias, para muchos pueblos, hasta hoy en nuestros días, en estas generaciones, mis hermanos, nosotros tenemos mucha bendición, ¿no? Porque todas estas cosas están aquí. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú estás haciendo, también va a tener repercusión a las generaciones. Yo creo que muchos de ellos nunca se pudieron imaginar hasta dónde iban a alcanzar después de 2023 años. Así tú no sabes qué impacto vas a tener lo que tú hagas para el Señor. Lo que hagas como Marta, lo que hagas como María, tú no sabes hasta dónde va a llegar tu ruego y tu clamor que haces a favor de tu casa, a favor de los de la iglesia. Tú no sabes. Aunque nadie se entere, Dios sabe y tiene impacto todo lo que hacemos. Amén. Dice aquí Hechos. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entrados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Quiero que observen, mis hermanos, cuál es el orden que ponen aquí. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cuál debió ser el orden en llamamiento? Porque el primero que lo encontró fue Andrés, porque era discípulo de Juan, y después que siguió al Señor Jesús, y después le llevó a su hermano. Pero se dan cuenta, mis hermanos, cómo Andrés se pone en cuarto lugar. No se pone en primer lugar, se pone en cuarto.
y se pone en prioridad a los que siempre llamaba el Salvador. Y ahí estaban en ese orden mencionados: Pedro, Juan y Jacobo. Yo te digo, no importa el número que tú seas, no importa si no eres reconocido, cada uno cumple un propósito en Dios. Y ahí estamos viendo cómo Andrés, que fue el primero en el cual se encontró con nuestro Salvador Jesucristo, es mencionado en cuarto lugar. Y no importa si no eres mencionado como tú quisieras, pero eres parte del llamamiento. Eres parte del llamamiento, y eso es lo importante, que el Señor nos llamó y que estamos aquí y que nos ha amado con amor eterno nuestro Señor Jesucristo, y que tiene propósito y que tenemos que cumplir un propósito en Dios. Dice aquí Juan 3, 26 al 30: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, este está bautizando y todos van con él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. El amigo del novio está allí y le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Quién decía esto? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Hermanos, es que si ustedes leen los evangelios, Juan el Bautista tenía muchos seguidores, muchos y muchos bautizaba. Y cuando viene el Cordero, entonces todos lo empiezan a dejar y se van con el Salvador. Todos. Y ahí vienen: oye, ya no están contigo, ahora son los que ellos están bautizando, y mira, ya te dejaron. Hay otro pasaje donde dicen: les impidimos que sigan hablando y que sigan trabajando y que sigan echando fuera de... Dice: no les impidas, déjalos. Entonces, qué hermoso corazón, mis hermanos, de Juan el Bautista. Cómo le entendía bien su propósito. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que no hay profeta ni hubo como él. De los nacidos de mujer, así dice, de los nacidos de mujer, no hay profeta ni habrá como Juan el Bautista. Y él fue el que abrió camino para el Salvador. Pero él lo impulsó. Dice: no, yo no soy. Síganlo a él. Síganlo a él. Así la labor, mis hermanos, que nosotros hacemos, tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que impulsar a los que vienen. No decir: no, ay, mira, ya, ahora ya está hasta el mero enfrente y yo ya estoy hasta atrás. Si al Señor le place así, dice: por eso el que tiene gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si tú le hablaste a alguien, mis hermanos, es para que lo impulses a que crezca. Impúlsalo que crezca. ¿O ustedes no impulsan a sus hijos? Ellos crecen y uno mengua. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer. No sentir envidia, no sentir enojo por el que crezca. No, todos a la verdad tenemos algo que cumplir, mis hermanos. Y tenemos que preocuparnos por los que no vienen. Esa es la labor que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Dice aquí Lucas 12, 37. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿Quién decía estas palabras? ¿Quién decía? Se lo voy a leer nuevamente. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. En verdad os digo
que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose le servirá. El Señor Jesucristo, servidor por excelencia. Qué hermoso es el Salvador, que dice que cuando Él venga, nos va a servir. Nos va a servir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que nos sirvan, ¿verdad? Velar y servir a los pequeños, servir a los que vienen, servir a las nuevas generaciones. Entonces tú como primogénito de Dios, tú como primogénito de Dios, tú como primogénito de Dios, ¿qué tienes que hacer? Velar y servir, y que tus hermanos crezcan, que tus hermanos impulsarlos, y si crecen más que tú y te desbancan, si te desbancan, hermano, si así le place al Señor, si tú no eres mencionado, no importa, tú le invitaste a venir, alcanzó salvación, alcanzó vida. Tu hermano menor ya no está muerto, tu hermano que estaba perdido ya vino. No actuemos como el hijo pródigo y el primogénito, inconforme por el hermano. Es que se gastó, es que ya se fue, y es que ahora ya resulta que le mataste el becerro y le hiciste fiesta. Y yo estoy contigo y nada, nunca me han invitado a exponer palabra. No estemos inconformes, mis hermanos. Todos a la verdad somos importantes en la casa del Señor. Son importantes las Martas, son importantes las Marías, son importantes los Lázaros, aunque estén muertos. Son importantes todos. Y si no eres reconocido, no importa. No importa. Todos los siervos del Señor que el Señor llamó son importantes. Todos tienen algo que... Y hay muchos personajes, y aún hubo después, hubieron también apóstoles, más discípulos, y todos son importantes. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Nosotros como mujeres, desde nuestro vientre, mis hermanos, nuestros hijos son una parte muy importante y tenemos que lanzarlos como flechas. Yo quiero mencionar este testimonio, mis hermanos, hace muchos años, cuando mis hijos ya había nacido la primera y todavía no nació el segundo, pero mi vida no estaba bien. Yo decía, yo ya no quiero hijos, nada más ya no quiero hijos. Y renegaba y que ya no quiero hijos, y resulta de que me operé con tanto coraje para ya no tener más hijos y no tener problemas, supuestamente. Pero no entendía que todo lo que yo hablo espiritualmente tiene una repercusión en mi vida espiritual. Y no entendía yo hasta dónde llegaron mis palabras en mi vida. Cuando empezamos a servir en la obra no crece. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y dice aquí, tú dijiste que no querías hijos. Tú cerraste tu vientre espiritual. Puede ser que tú seas fecunda ahorita, pero espiritualmente, dado que dices que no quiero hijos y puras problemas y puras cosas, ya tanto chamaco y quién sabe qué, cierras tú tu matriz espiritual. A lo mejor yo nada más cometí el error, ¿verdad? A lo mejor tú no, pero yo lo hice por ignorancia y no sabía el alcance de mis palabras. Solamente tú sabes cómo está tu matriz, porque uno como mujer siempre es menospreciada por simple hecho de ser mujer. Como hija, porque siempre daban preferencia a los varones en mi casa, como esposa y tantas cosas. Y uno lo hace así. Y ahora que uno le sirve al Señor, no hay fruto, mis hermanas.
No hay fruto en lo que uno hace porque nuestra matriz está cerrada y es estéril. Y eso lo pasamos a nuestros hijos, haciendo preferencias, teniendo esterilidad, y nada de lo que hacemos es fructífero en nuestras vidas. Nada prospera porque uno es estéril. Pero aún así el Señor es hermoso. Yo recuerdo que yo le dije a mi Señor: Señor, ya no quiero ser estéril. Yo ya era literal estéril, pero dije: yo ya no quiero ser estéril. Y yo recuerdo, mis hermanos, que el aceite no es mágico, pero yo puse en aceite en mi mano, creyendo que dice la palabra del Señor que ungiéndolos con aceite el enfermo sanará. No quiero que lo tomen como amuleto, ni que ya es mágico el aceite, ni que digan: deme un frasquito de los que hay aquí para llevármelo a mi casa y todo lo que haga allá, las cosechas sean abundantes. Yo puse aquí aceite, yo me puse aquí y le dije: perdóname, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía. Dijo: yo quiero que mi matriz ahora tenga vida y quiero tener muchos hijos espirituales, y quiero que ser fecunda, le dije a mi Señor. Y el Señor me sanó y el Señor me hizo fecunda. Ahora tengo, por la misericordia del Señor, hijos literales y hijos espirituales. Y comento este testimonio porque si tú sientes que eres estéril, aunque ya no estés en edad de reproducir, puede haber esterilidad en ti. Porque cuando se es estéril aunque tengas 90 años. O puedes tener 20 años y puedes ser estéril. Pero es importante que nosotros seamos fecundas. De ahí la importancia de los varones que oren por sus mujeres. Porque a veces el hombre desprecia a la mujer y causa en ella amargura y esterilidad. Es importante que el varón que tiene su esposa lo haga. Y si tú como mujer, tú no tienes esposo al lado, pídele a tu esposo, al Salvador. Y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él es fiel, mis hermanos. Él es fiel. Y todo lo que uno le dice: Señor, perdóname las cosas que dije. Yo ahora no quiero ser seca, quiero ser fecunda en mi vida. Para que mis hijos no sean tampoco estériles. Porque si yo soy estéril, también mis hijos van a ser estériles. Aunque tengan hijos biológicos. Es importante que nosotros lo hagamos, mis hermanos. Porque todos los hijos tienen algo importante en nuestras vidas. Y es importante que nosotros analicemos esto. Yo quiero una iglesia que produzca. No quiero una iglesia de hijos estériles, ni hijos secos. Yo quiero que estos hijos que el Señor nos ha permitido en esta casa puedan ser lanzados como flechas, puedan ser fecundos, puedan hacer la obra en el Señor, sean reconocidos o no sean reconocidos, porque todos los hijos de esta casa son importantes. Aquí están las Martas, aquí están las Marías, aquí están los Lázaros que el Señor ha dado vida, pero todos somos importantes en el Señor. Dios sabe el número de cada uno de ustedes, pero somos importantes en el Señor. Yo quiero que esta casa sea fecunda, que esta casa sea fértil. No quiero hijos estériles, sino que podamos cumplir el propósito de Dios en esta casa. Te doy gracias a Dios por la vida que nos permite, porque nos ha dado una casa literal, una casa espiritual, porque Él está con nosotros, porque Él ha sido bueno en gran manera. En gran manera ha sido nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero yo quiero que lo que hagamos lo vayamos a ver con otra visión de generaciones. Yo no quiero ver aquí las cosas nada más, sino yo quiero que lo que estamos haciendo tenga grande alcance. Y que los hijos chiquitos que estoy viendo aquí puedan crecer. Esté yo o no esté, que la casa sea fructífera y que no sea estéril. Y que siempre haya aquí agua, y que siempre haya aquí grano, y que siempre aquí haya aceite. Pero necesitamos las Martas para que trabajen. Necesitamos las Marías para que clamen por esta casa. Pero todos tenemos algo que hacer, mis hermanos. Pongámonos de pie.